En la zona de Pueblo Nuevo, cercana al poblado de Capurro, en el departamento de San José, hay un misterio que hasta el momento no ha sido revelado. Ese misterio que al pasar de los años no ha logrado ser aclarado, tiene por protagonistas a una casona y a una niña. Si uno transita por Ruta 11 desde la ciudad de Santa Lucía hacia San José de Mayo, llegando a Pueblo Nuevo, casi frente a una de las estaciones de servicio más concurridas de la zona, puede divisar unas antiguas palmeras que, ubicadas sobre un costado de la ruta, marcan el ingreso a uno de los tantos establecimientos de producción lechera típicos de la zona. Esas palmeras marcan el acceso a un tambo de una familia muy conocida del lugar. Eso para quienes no tengan más interés que ver lo que solo se ve con la mirada. Para los observadores de almas, para quienes vayan más allá de la simple vista del paisaje, esas palmeras son la gran puerta de entrada al mundo de lo desconocido, de lo inexplicable, de lo insondable. Allí, a unos escasos 1000 metros de la ruta y muy cerca de las instalaciones del tambo, con el que comparte su geografía, se erige, castigada por el paso del tiempo, pero conservando sus dimensiones originales y su carácter señorial, una casona abandonada. Esa es la casona en donde sucedieron los hechos que con el correr del tiempo se han transformado en leyenda. Allí, en el centro de un hermoso y añejo parque, que hoy no es más que lugar de paso y descanso para el ganado lechero, la señorial casona no ha dejado que el paso del tiempo destruya su halo de misterio. Hace algunos años, unas 2 décadas atrás, compró esta propiedad un matrimonio que tenía una hija pequeña, de apenas 8 años, a quien llamaremos Aida. Cuando llegó con sus padres a conocer al nuevo hogar, Aida se sintió inmediatamente embelesada. Los árboles, las aves, la belleza natural del entorno, todo la transportaba a un mundo de dicha y de libertad que en el ánimo de una niñita tan pequeña se transformaron inmediatamente en emoción y alegría. De los 2 niveles que tiene la casona, sin contar el sótano, claro, los padres de Aida destinaron la planta baja para los quehaceres cotidianos y la vida de la familia, y la planta alta, como es muy común en este tipo de residencias, para el descanso. Así, una de las generosas habitaciones de la primera planta fue destinada a dormitorio de Aida, que ante las dimensiones del recinto y aquellas paredes altísimas, aquellos pisos cálidos de tablas de pinotea y aquellos ventanales con vistas al parque, imaginó su nuevo cuarto como un oasis de felicidad. Y se dispuso a disfrutarlo, rodeada de sus más preciadas pertenencias, sus juguetes. Sin embargo, y para sorpresa de todos, en primer lugar de la propia Aida, esa alegría le duraría muy poco. A los pocos días de estar con sus padres, viviendo en la casona, y ya instalada en su nuevo dormitorio, Aida comenzó a sentir que por las noches, cuando se iba a dormir, algo extraño comenzaba a suceder justo debajo de su cama. Toda la felicidad de la cual Aida disfrutaba durante las horas de sol comenzaba a disiparse lentamente una vez comenzaba a caer la noche. Porque Aida sabía que luego de la cena, cuando tuviera que irse a su dormitorio y apagar la luz para dormir, comenzaría para ella una agonía que poco a poco fue convirtiéndose en un calvario, que ella no sabía ni por qué sucedía, ni mucho menos cómo manejar. Y es que cada noche, tras apagar la luz, Aida comenzaba a sentir que debajo de su cama había alguien, una persona, una cosa, algo que al encender la luz no podía ver con sus ojos, pero que en cuanto el dormitorio quedaba a oscuras, comenzaba a golpear la parrilla de su cama desde abajo, con golpes que venían del piso, en el que sin embargo jamás llegó a ver nada ni nadie. No bien Aida comenzó a escuchar estos ruidos,
y a sentir una presencia humana a través de ellos, lo comunicó a sus padres, muy asustada. Los padres consideraron que sería un miedo natural a la noche, a la casa nueva tal vez, cosa de niños. Una y otra vez, Aída corría en medio de la noche a refugiarse en el dormitorio de sus padres, asustada, contándoles que la presencia había vuelto. Los padres, en cada ocasión, intentaban calmarla, tranquilizarla, para que pudiera conciliar el sueño. Sin embargo, cuando lo hacía, era siempre en la cama de sus padres. En la suya ya le resultaba muy difícil. Aquella situación se repitió durante muchas noches, noches que pasaron a ser meses y meses que pasaron a ser años. 4 años fueron los que Aída siguió sintiendo, en el silencio de su dormitorio, los sonidos que surgían desde debajo de su cama. Hasta aquel momento, y durante las interminables noches en que se dormía vencida por el cansancio, pero siempre acompañada por aquellos sonidos que se habían vuelto una tortura con la que jamás llegó a familiarizarse. Aída no había mostrado en ninguna ocasión, a lo largo de su corta vida, ninguna señal de alucinaciones, problemas psiquiátricos, manifestaciones extrañas de tipo mental o psicológico. Ella era una niña alegre, divertida, despierta y lúcida, como cualquiera de su edad. Llegaron sus 12 años. Su cuerpo había crecido y su camita de la niñez ya le quedaba un poco corta. Hasta que una noche, de esas de tantas en las que se dormía con miedo, sintió algo que no había sentido hasta el momento. Ya acostada y con sus pies que habían quedado fuera de la cama, sintió que algo o alguien le tocaba la planta de los pies. Rápidamente y muy asustada, Aída saltó de su cama, corrió hasta la habitación de sus padres y les contó, entre llantos, lo que acababa de pasarle. Los padres, un poco cansados de tantos años de estos episodios, volvieron a explicarle a Aída que nada raro podía pasar, que era su imaginación, que volviera tranquila a su habitación y que todo estaría bien. Pero Aída estaba segura de que no, algo andaba mal y sus padres no eran capaces de verlo. Siendo ya adolescente, Aída continuó conviviendo con esos extraños sonidos nacidos debajo de su cama. Desde aquella noche en que algo o alguien había tocado sus pies, se aseguraba de que las sábanas y el abrigo de su cama estuvieran bien agarrados debajo del colchón. Sin embargo, por más esfuerzo que hiciese para conciliar el sueño, ella sabía que cuando apagara la luz del cuarto ya no estaría sola. Incluso, en otras oportunidades, se repitió aquella sensación de que en la oscuridad de la noche algo frío tocaba las plantas de sus pies. Aída imaginó que esto sería lo peor que le podría suceder, pero aún le esperaban más momentos de miedo, de pavor, de desesperación. Una de las tantas noches en las que no podía conciliar el sueño, encendió la luz e intentó distraerse jugando con un muñeco y una pelota que la noche anterior había dejado muy cerca de su cama. En medio del juego, la pequeña pelota rodó hasta los pies de su cama y allí se detuvo. El pánico de Aída no pudo ser mayúsculo al ver cómo una mano delgada, blanca, surgía desde el suelo, tomaba la pelota y la hacía desaparecer debajo de su cama. Aída corrió apavorada hasta el dormitorio de sus padres. Entre gritos y llantos les relató lo sucedido, y su padre, al verla en un estado de shock tan grande, se levantó y caminó hasta la habitación de su hija. Cuando llegó, encontró la pequeña pelota de la que Aída le había hablado, en el piso a los pies de la cama. Con mucha curiosidad y muy preocupado por lo que estaba pasando, el padre se arrodilló sobre uno de los lados de la cama, levantó las sábanas y el abrigo que colgaba hasta el piso. Miró debajo de la cama, pero no encontró nada extraño, solo oscuridad y vacío, nada más.
Pero a partir de esa noche, todo cambió. Los padres de Aída comprendieron finalmente que algo extraño sucedía bajo esas antiguas paredes. Su hija ya era adolescente, y fuera de estos episodios nocturnos que se habían sucedido durante su llegada a la casona, no había en la personalidad o en la vida de Aída nada que les indicara problemas emocionales o psicológicos de ninguna índole. ¿Sería que la casona era quien escondía este extraño doloroso misterio? El padre de Aída decidió que era momento de averiguarlo y se puso manos a la obra. Buscó al dueño anterior de la propiedad y le contó lo sucedido durante los últimos 4 años. Le habló del miedo de su hija, de los sonidos que ella aseguraba provenían desde la parte de debajo de su cama, de las incontables madrugadas en las que Aída despertaba sobresaltada, asegurando que la noche traía una nueva presencia a su dormitorio. Cuán fue de grande la sorpresa del padre de Aída al escuchar que el antiguo dueño de la casona le narró que allí había muerto un hombre y que allí también había sido velado, ubicándose el cajón en el dormitorio que ahora pertenecía a Aída, exactamente en el lugar en el que durante los últimos 4 años había estado su cama. La familia de Aída se mudó, abandonando definitivamente la residencia. Los años pasaron y en el lugar nunca más volvió a saberse de sonidos extraños o historias del más allá. La historia de Aída quedó en el pasado y se transformó en leyenda. Sin embargo, muchas de las personas que han caminado entre esas altísimas y añejas paredes, hoy, bajo el impacto del tiempo, aseguran que esconden presencias que no se ven con los ojos, pero se sienten en el aire. Una leyenda más, escondida en esta misteriosa casona de Capurro, que aún sigue encantándonos con su magia y su misterio, que tal vez muera para siempre entre esas enigmáticas paredes.